Hola, buenos días. He estado observando últimamente en las escuelas y con los estudiantes que cuestiono que el tema que vamos a tratar pues no es algo que sea reciente, se ha venido trabajando a lo largo de los años, se ha mencionado en las escuelas, con directores, con inspectores, los mismos estudiantes, profesionistas mencionan que hay asignaturas que no les gustan. Y pues yo traigo una propuesta de por qué las asignaturas no gustan a los estudiantes. Dentro del aula, los profesores trabajan asignaturas, materias, contenidos, etcétera. Pero los profesores no han reflexionado del daño que están haciendo a los estudiantes desde el momento en cómo enseñan las cosas supuestamente. Quiero empezar mostrando estas botellas que uso, que realmente todas si las ven son iguales, en forma, en contenido y en colores. Desde la tapa hasta la botella, transparente, etcétera, todas iguales, de la misma tamaño, la misma medida, el mismo peso, etcétera. Pero vamos a empezar comprendiendo esta parte que creo yo es de suma importancia y ya después nos meteremos a fondo para establecer otros criterios. Supongamos que cada botella es una asignatura. Esta es español, esta es matemáticas, esta es naturales, esta es geografía, esta es historia, esta es formación cívica, esta es artísticas, esta es educación física. Cuando el maestro trabaja en español, trabaja igual que como trabaja en matemáticas. Y cuando pasa a naturales, pasa con la misma metodología. Y cuando pasa a geografía, sigue igual. Y en historia, empeora. Y en formación, empeora. Y en educación artística se empeora. Y ya para educación física el niño se encuentra aburrido. No vengo a criticar el funcionamiento de las escuelas. Vengo a hacer que se reflexione del qué hacer en las escuelas. La importancia de las asignaturas, independientemente de lo que se vaya a enseñar, nunca van a funcionar si todas se ven de la misma manera y se han venido trabajando igual desde que yo estaba en la primaria. ¿Y cuántos niños no hemos escuchado que dicen, odio las matemáticas, aborrezco las matemáticas, no me gusta la historia, no me gusta la geografía, no me gusta nada más que educación física? Como profesores, entramos a español y el enfoque que se le debe dar al español a esta botella no puede ser igual que el de matemáticas. La intención de la asignatura de español es que el niño escriba, lea, produzca sus propios textos, que encuentre ese gusto por lo que acabo de mencionar. Esa es la manera en que se debe de ver esta asignatura. No transcribir en la libreta, sino que genere su conocimiento, que escriba sus ideas en la libreta, para que el niño pueda llamar la atención. Y cuando pase a matemáticas, dejamos este lado y tomamos matemáticas, cuando pase esta asignatura, no volver a hacer lo mismo de escribir, leer, transcribir. No quiere decir que estemos peleados con el español. Quiere decir que las matemáticas, ¿cuántas veces me ha tocado ver profesores en las aulas que escriben un problema razonado y todos los niños lo tienen que escribir y tardan media hora, más 20 minutos en lo que lo resuelven? Y adivinen que en 50 minutos hacen un problema razonado. Siendo que las matemáticas en 50 minutos, si tú a un niño le dices, le cuestionas y mentalmente hace la operación, en 50 minutos puede hacer 1000 problemas y todo el grupo funcionando. Y hago un problema y dicto un problema y lo menciono y lo cuestionamos y seguimos avanzando. Y utilizan la memoria y utilizan el pensamiento, pero volvemos a caer a la libreta como el medio para aprender, como lo fundamental. Pasamos a naturales y el niño lee, escribe y resume y volvemos a caer a la libreta. Yo pregunto, ¿qué las ciencias naturales no es comprender la naturaleza? ¿No es hacer experimentos? ¿Y por qué seguimos trabajando igual que trabajamos estas dos botellas? ¿Por qué esta no sacas al niño al patio, que conozca la naturaleza, a que siembre un árbol, a que observe el proceso?
Eso es la naturaleza, eso es la ciencia natural, es que comprende los fenómenos naturales. ¿Cuántas veces hemos visto irónicamente en las ciencias naturales que la maestra le dice, dibuja cómo se siembra una planta y la dibuja en la libreta? Cuando tiene la oportunidad de que el niño traiga un frijol y lo siembre y vea el proceso real. ¿Por qué en las escuelas limitamos esos procesos? ¿Por qué los maestros queremos caer a fuerza en la libreta? Y si no aparece en la libreta no hay aprendizaje. ¿Quién dice eso? ¿Por qué se hizo la educación de libreta, de pizarrón, de copiar? Otro ejemplo de naturales. Le dicen al niño las estaciones del año, dibújalas, trae una estampita. No, si todo el año, todo el ciclo escolar está en el aula, ¿qué no puedes ir tú, maestro, diciéndole cuándo y qué observan esas estaciones cuando se asome por la ventana? ¿Qué diferencia hay entre invierno y otoño? ¿Qué diferencia hay entre verano y primavera? ¿Por qué no es al niño que observe? Porque eso es las ciencias naturales, observar los cambios naturales. Pasamos a geografía, mapas. Cómprate este mapa y pégalo en la libreta. Cómprate este mapa y pégalo en la libreta. Y volvemos a caer a lo mismo, al enfoque de la geografía. ¿Por qué no llevamos al niño de lo menos a lo más? ¿Por qué no buscamos lugares que él quiere estar o haya estado o haya visto y que él descubre, investigue dónde están, dónde se encuentran, pero sin volver a tocar la libreta? ¿Por qué no lo hacemos que explore la geografía, la tierra, teniendo la oportunidad de que el niño salga al parque, aquí, allá, a museos, a excursiones? Las escuelas, los directores, los profesores se limitan a que la seguridad está ahorita a la orden del día, que puede pasar esto, la inseguridad, etcétera, y al niño lo limitas. Yo les pregunto, entonces, ¿cuándo va a empezar a vivir el estudiante? ¿Cuándo va a empezar a trabajar? Si siempre vamos a vivir con el temor del que pasará. No puede pasar ahorita que estamos aquí sentados algo, nos puede pasar en la calle. Y creo que esa cultura es la que le estamos transmitiendo al estudiante. La historia, esta es la que más critico. He visto en las escuelas y en la secundaria sobre todo, no se digan preparatorias y universidades. La última vez observé un libro de historia de un estudiante de secundaria, todo subrayado. Y le dije al estudiante, a la otra dile a tu maestro que te pida un litro de pintura amarilla y una brocha de 5 pulgadas para que nada más le des una pasada al libro. El resumen no es aprender ni enseñar historia. Una ocasión vi una foto en WhatsApp de un profesor que puso en el pizarrón 15 preguntas de historia y puso aprender a aprender. Eso no es aprender. Ni siquiera el cuestionario llega a un aprendizaje mínimo. Llega a un nivel mínimo que es la memorización. Y el humano que ahorita memorice no tiene capacidad para sobrevivir en la vida, porque no comprende las cosas. La historia es comprender qué ha pasado en el tiempo para comprender nuestro presente y nuestro futuro, lo que nos viene. 3 ejercicios que hice una vez con un grupo de profesores en historia. Llegué y les entregué unos libros que había leído. Y les dije, cuando acaben de copiarme en la libreta todo lo que está en los libros subrayados, cada quien el que le di, se puede ir. Media hora duró el ejercicio y yo estaba observándolos. Al término de la media hora, les dije, paren el ejercicio. Les dije, ¿qué aprendieron de lo que copiaron? Nadie dijo nada. Les dije, ¿quién se brincó renglones para acabar más rápido? Levantaron la mano algunos. ¿Quién aprendió algo del tema que estaban leyendo en el libro, de lo subrayado? Nadie dijo nada. En ese momento les dije, eso que están haciendo ustedes es lo que ustedes hacen con los niños. Prácticas sin sentido, prácticas sin fondo, prácticas sin objetivo, sobre todo en historia. Copiar resúmenes. Y resulta que los resúmenes para colmo son los que hace el maestro, no los que hace el niño. Porque el niño todavía no puede hacer eso.
no puede hacer eso. Y si lo hace y te subraya un renglón, está bien, es su resumen, es lo que él quiere comprender o lo que le interesa. 2. En historia, los cuestionarios. Llegan los exámenes y todos los maestros, o la mayoría de los maestros, hace cuestionarios en historia. Naturales y geografía no se diga. Y empieza la memorización y no comprender el proceso histórico. ¿Y qué aprendió el niño de ahí cuando llega un examen? Nada. Memorizó, termina el examen, se le olvida. ¿Por qué enseñas así la historia? La historia es vivir, comprender lo que ha pasado, que el niño investigue, que vaya, busque, traiga. ¿Sí? Esas 3 prácticas, el resumen, el cuestionario y la memorización para un examen, no es enseñar, mucho menos es aprender. Llegamos a formación cívica y amo esta asignatura, porque adivinen que el profesor vuelve a caer al libro y a la libreta. Por favor, tan simple que es enseñar valores, lo que la formación cívica y ética quiere. ¿Cómo dice un profesor? No tomes, no fumes, esto está bien, esto está mal, no llegues tarde, Juanito. Si tú llegas tarde. Pero vuelven a lo mismo esos profesores. Es que yo soy yo y él es él, yo lo estoy enseñando a él. No, ¿y a ti quién te enseñó? Porque si no te enseñaron bien, ¿cómo vas a enseñar algo que no sabes? Hablas de valores y no sabes cómo son los valores, ni qué representan. Le dices al niño que asista a la escuela y tú no asistes, llegas tarde, no te bañas. Entonces, ¿con qué imagen piensas que se va a educar ese niño? Y dentro de las prácticas que haces en formación cívica y ética o hacen los profesores, está otra vez copiar resúmenes, libretas, etcétera, qué significa respeto. No. Hay prácticas bien sencillas donde se pueden vivir los valores. ¿Sí? No mencionar. Una vez me tocó en una primaria, una directora, leí la queja. Oiga maestra, esa maestra no hace fila en la hora del descanso. ¿Saben qué me dijo? Yo soy maestra, yo no me voy a medir igual que los estudiantes. No, pues entonces, ¿cómo enseñas formación cívica? ¿Con qué mentalidad te enseñas esta materia? Si los valores son para todos. Y no se fue y se formó la maestra nunca en la cooperativa. ¿Cómo puedes enseñar algo que no eres? Los valores no se escriben en la libreta, la formación cívica y ética no se escribe en la libreta. Se demuestra, se copia el ejemplo. Si tú eres buen profesor, el estudiante va a copiar el ejemplo. ¿Cómo le dices a un estudiante no que sea bueno o malo? No te pongas pulseras, fájate esto y lo otro y tú no andas fajado. ¿Cómo le dices al estudiante llega temprano si tú no llegas temprano? Ah, pero que no te cuestione el estudiante porque tú eres el profesor, tú puedes hacer lo que quieras. No es así. La educación no es así. La educación es todos parejos, más en formación cívica y ética. No puedes exigir lo que no eres. Otro punto. La educación artística. ¿Saben qué hacen? Lo mismo, todo es en la libreta. ¿Qué no el enfoque de educación artística es crear obras, arte? ¿Qué no es que hagan obras de teatro, que las representen, que hagan dibujos, que los escenifiquen, ¿sí? Que hagan bailes? Y el maestro cae otra vez al libro y libreta. Y ese no es el enfoque. El enfoque de la artística es crear, que el niño cree. El colmo de colmos, y aquí compruebo que no se trabaja bien los enfoques. Educación física. El maestro pide el plato del buen comer. O el maestro pide que hagan un reglamento de básquetbol. ¿Qué no es más fácil que el niño juegue básquetbol y comprenda las reglas del juego? ¿Qué no es más fácil que el niño se enseñe a alimentar viendo el ejemplo del maestro? Me ha tocado maestros que dicen no tomes coca al estudiante y adivinen qué, ellos traen toda la coca. ¿Con qué ejemplo están creciendo los niños? ¿Con qué ejemplo, profesor, estás enseñando tú en el aula si no saben ni trabajar los enfoques? Español. Que el niño cree y produzca mediante la escritura sus propios textos. Sus propios textos. Matemáticas. Que el niño desarrolle el pensamiento para resolver problemas de la vida cotidiana. No que cree sus propios textos.
Ya pasamos de enfoque. Natural es que el niño conozca y experimente la naturaleza, comprenda los procesos naturales, los fenómenos naturales, causas, efectos, consecuencias. Eso es lo que debe de enseñarse y cómo debe enseñarse la asignatura. Geografía, que el niño ubique y comprenda la cultura, la zona, los terrenos, la tierra, pero no en la libreta, que experimente, que traiga tierra, piedras, esto, lo otro. Y no he mencionado la libreta. Historia, que el niño comprenda nuestro pasado para entender nuestro presente y analizar esas causas y consecuencias para nuestro futuro. No hacer resúmenes, no subrayar todo un libro con brocha, no copiar preguntas. ¿Qué sentido tiene decir en qué año fue la Constitución mexicana? ¿Eso qué representa en el niño si no comprende el proceso histórico y el momento histórico? ¿No sería mejor cuestionar cuál fue el beneficio o el efecto o la causa o la consecuencia de la Revolución Mexicana, en vez de preguntar simplemente la fecha? Y todavía los maestros ignorantemente dicen, el niño aprendió. No, no puede ser así. Formación cívica, vivir los valores. Y los valores no se escriben, se aplican en proyectos. Llevar a los niños a una casa hogar, a una casa de adultos, en diciembre cuando hace frío, ir a entregar en brigadas productos, eso es crear valores, fomentar valores. Artísticas, que el niño cree y desarrolle lo que a él le gusta en las diferentes artes que hay. Que lo dejes expresarse. Educación física, que el niño se divierte y sea libre mediante los deportes. Y de esa manera puede ser una manera, para la redundancia, de ser una persona saludable, pero con todos estos aspectos que mencioné. Ahora bien, no quiero quedar nada más ahí. Con esto que dije, ¿por qué a los niños no les gustan las asignaturas? Fue con algo que empecé. Y aborrecen unas y aborrecen otras, porque son vistas de la misma manera, del mismo tamaño y del mismo modo. Así son vistas las asignaturas. Todas en la libreta, a través del resumen, el cuestionario y la memorización. Y tareas de investigar que ni siquiera investigan los niños. Eso no es enseñar asignaturas. ¿Y qué efecto tiene en la sociedad? ¿Qué efecto tienen los estudiantes? Que después llegan a una edad de preparatoria y no saben a dónde ir, ni cuáles son sus habilidades, ni cuáles son sus intereses. Porque adivinen que español, matemáticas, naturales, geografía, historia, educación cívica y ética, educación artística, educación física las vio del mismo modo. Y por eso pasa, o es una hipótesis, una teoría mía, que el estudiante entra a arquitectura y no le gusta, y entra acá y no le gusta, y entra acá y... ¿Por qué? Porque desde la primaria, desde el preescolar, el niño es libre, entra a la primaria y se vuelve así. Lo alienan, lo homologan. Entonces él no tiene habilidades. Peor poquito. Los profesores y los directores, a través de la Secretaría de Educación, dicen, ¿quién es bueno para español y matemáticas? No. También naturales vale. Y también artísticas tienen el mismo peso. Entonces las obras de Picasso no son tan importantes como el que hizo algo en español o matemáticas. Y empieza esa postura, ese choque de posturas. ¿Cuál es más peso? No, es que todas las áreas, todas las asignaturas tienen peso en la educación. ¿Y qué hace el profesor? Es que no eres bueno en español y matemáticas. ¿Y qué hace el sistema educativo? No eres bueno en nada. Pero si este niño es deportista, y hay casos, está Michael Phelps, y hay casos de estudiantes que son buenos y se convirtieron en deportistas, y esto no lo tienen, y a esta le saca más, y aquí está el ejemplo. El niño tiene que tener todas las asignaturas al mismo nivel, verlas de diferente enfoque y ver en cuáles destaca,
Y en base a las que vaya destacando, en base a las que vaya destacando, que él decida su camino en la vida. No puede ser que le damos más peso a esto. Y peor aún, los profesores, peor aún. He escuchado esa frase que me molesta. Es que el niño no es inteligente, o este niño no es bueno. Por favor, todos tenemos inteligencia, poco porque en español no sacó 10, ya es malo. El sistema educativo es un sistema que homologa a todos por igual. Y los profesores no comprenden eso. Y los profesores en el aula buscan quién tiene 10 y quién tiene 5. Y les voy a decir algo para todos esos profesores. Hagan una introspección. ¿Quién es el mejor estudiante de tu clase? Y te vas a dar cuenta que en ocasiones, o en la mayoría de las veces, es el que está callado, el que está bien sentado, el que no platica, el que no se queja, el que llega temprano. Eso es una obligación, ¿sí? El que no te da lata, el que no hace problemas, el que no pelea, el que no discute, el que es el sumiso del salón. Eso no es garantía que él va a ser exitoso, ni tampoco estoy diciendo que es de lo peor esa persona, pero el que habla, el que discute, el que no trae tareas, ¿sí? El que saca 5, el que está reprobado, el que tiene 4, el que te hace enojar, el que se pelea, ese es el mal estudiante. Yo pregunto, ¿él es el mal estudiante o el sistema educativo está mal? Por no ser igual que todos, por ser una botella diferente a todas estas. Yo creo que ese estudiante está bien. No estoy diciendo que es bueno pelear, pero los profesores ven un estereotipo de estudiante que no es. El niño que lleva puro 10 es el mejor niño. No es cierto, eso no es garantía, eso no es cierto, no es cierto. Tener 10 en la escuela, y más en la escuela que forma el sistema educativo mexicano, tener 10 en este cuadro que es la escuela, no garantiza que en la vida cotidiana vas a ser exitoso, ni mucho menos que vas a saber cómo sobrevivir. Yo conozco personas que tienen puros 10 y en la teoría son soberbios, arrogantes, ¿sí? Y cuando llegan a un salón, un profesor les pone un 8 y ya están haciendo un problema porque quieren un 10. Y les digo algo, en la vida cotidiana no saben resolver un problema de su profesión. Porque el sistema educativo no debe de medir números, no debe de poner un 10 y un 5, un 5, un 10, un 6 y un 8. Eso no debe de medir la educación en los niveles básicos, porque el niño apenas se está formando. No debe de existir la calificación. ¿Cuánta gente hay de preparatorias que queda reprobada y resulta que llegan a ser grandes profesionistas? ¿Quién está mal? ¿El sistema, el profesor o el estudiante? Por favor, es lo que se enseña. Es el profesor y es el sistema educativo. Es arcaico el sistema educativo. Estamos en pleno siglo XXI y los estudiantes todavía traen libretas y todavía el maestro les dice copia lo que ya está escrito. ¿Tú crees que eso es una educación actual? Por favor, ¿que las asignaturas ahora no deben de enseñar cómo ser buen ciudadano? ¿Cómo comportarse en la sociedad? Conozco gente que no sabe cruzar la calle. Eso es lo que se debe enseñar en las escuelas. Las escuelas deben de enseñar lo que se requiere en la vida cotidiana. Personas honestas, personas con valores, personas que sepan comportarse. Actualmente, personas que sepan tener una tierra autosustentable, que sepan cuidar la naturaleza, que sepan valorar a las personas. Eso no enseña la educación enseña un sistema de cosas, y hablamos de los aprendizajes, que no tienen nada que ver con las necesidades actuales. Nada que ver. ¿Qué ha pasado en las escuelas mexicanas últimamente? Balaceras, esto y lo otro. ¿No será porque lo que se está enseñando no es lo que requieren los nuevos estudiantes? Pleno siglo XXI, tecnologías, plataformas, y trabajar todavía con gis y pizarrón. ¿Eso es correcto? Esa es la manera en que se debe enseñar. Habiendo ya plataformas educativas para empezar a fomentar una escuela en línea, ¿por qué no hay instrumentos en las escuelas para enseñar música, artes? ¿Por qué los salones
son con 30 bancos? ¿Por qué no pueden ser salones adaptados a las asignaturas? Un laboratorio de artes, donde haya pinceles, lienzos, para pintar, dibujar, expresarse, música, instrumentos, una cancha, balones, material, un centro tecnológico para el niño. El sistema educativo tiene una educación que está basada en aprendizajes arcaicos, aún el nuevo modelo educativo, que no tiene nada que ver con las necesidades actuales de una sociedad, que no comprende ni viene a salvaguardar, ¿sí?, la integridad del humano, que no va a atender ni contrarrestar los problemas sociales que requiere la sociedad mexicana. El sistema educativo tiene propuestas educativas en ocasiones muy buenas, pero que los profesores, al no saber trabajar de diferente manera las asignaturas y al tener dentro de las escuelas a directores y padres de familia que les dicen, es que ocupo evidencia, ocupo el papel, no te creo que estás enseñando si no está en la libreta. Ahora resulta que si está en la libreta, el niño aprende. Entonces, yo les voy a decir algo. Los que aprenden a nadar, ¿aprendieron apuntando todo lo que es la natación o aprendieron con la práctica? Las asignaturas no se aprenden escribiendo. Los aprendizajes no se aprenden escribiendo. Se aprenden realizándolos, viviéndolos, no copiando y pegando. No agarrar un libro y transcribirlo. Y que el padre de familia piense que eso es. Dos, y un error muy común en las escuelas, y va para los directores sobre todo. Le piden a los maestros planeaciones escritas. Para empezar, primer error que escucharon los directores. Planeaciones escritas con un formato predeterminado para toda la escuela. ¿Que no son diferentes las necesidades de un grupo y de otro? Dos, y lo más importante. Si un profesor te entrega una planeación, no es garantía que está enseñando en el aula. Aún te la entregue virtualmente con terceras dimensiones, con colores, con hoja bond, con hoja opalina, en carpeta, como tú quieras, bañada en oro. Eso no es lo que debe de pedir un director. El profesor de grupo debe de planear. El director de una escuela no debe pedir planeaciones. Debe de ir a supervisar los aprendizajes. A mí no me traigas tu planeación, profesor. Yo voy a ir a checar qué aprendizajes deben de tener estos niños. Así tengas o no bien la planeación, a mí esto no es garantía que estás trabajando. Pero volvemos a lo mismo. Las costumbres del sistema mexicano son arcaicas. Y resulta que los directores se sientan a ver planeaciones así. Y piensan que eso es garantía de aprendizaje. No, señores. Los directores se deben de remitir a revisar aprendizajes en el aula. No planeaciones. Porque esto no me dice si eres bueno o mal maestro. Otro punto importante es lo que se evalúa en el aula. Esto es algo que va a causar quizá cierta controversia o disgusto. Y les voy a poner un ejemplo, ya con esto acabo. He escuchado maestras que evalúan el uniforme, la asistencia, que el niño nunca conteste en el aula. Contestar, llamémosle, preguntarle a la maestra algo que le incomoda y no tiene respuesta ese profesor. O que simplemente no sea parte de un sistema homologado y sea diferente el niño. Una vez me tocó una maestra el niño no tenía 10 porque era inquieto, pero los aprendizajes los tenía, pero ella le bajaba la calificación porque era inquieto. Yo pregunto, ¿qué se va a evaluar? ¿Aprendizajes o la forma de ser? Porque también hay profesores que en su forma de ser, hijo de sus, no deberían de estar entonces frente al grupo. Y vuelvo a lo mismo, son usos y costumbres del sistema educativo. ¿Cómo vas a evaluar su presentación del niño? No digo que no lo tomes en cuenta, pero eso no es lo que vas a evaluar. ¿Y hasta dónde lo repercutes tú con esas actitudes? Cuando, por ejemplo, ese niño va a secundaria y la maestra le pone puro 5, 5, 5, 5, 5, 5,
y promedia que va en, llamémoslo en 6, a la secundaria, panzó, y los maestros lo tachan, lo tienen visto, porque el 5 es de un niño inquieto, de un niño que no comprende, que no sabe, y resulta que ese niño, que tiene puros 5, no tiene 5, porque no sepa algo, tiene 5 porque la profesora arcaica evaluó cosas que no debe de evaluar, y fíjate hasta dónde estás tachando al niño. Ya va a secundaria y ya va con otra visión el profesor de lo que él es. Y después llega un profesor, no actual, no antiguo, simplemente un profesor que comprende y dice, oye, es que tu forma de ser y tu conocimiento no es de 5, si vemos el número como algo importante. Y le dice al niño, no, es que lo que pasa es que yo me portaba mal, o yo hablaba en el salón, y eso a la profesora le molesta y por eso me dejaba con bajas calificaciones. No es así, profesores, no es así, no comparto esos puntos de vista. ¿Qué esperaría el docente? Me pregunta mucha gente. Que sea coherente en su actuar, en su andar y en lo que transmite en el grupo. Si vas a enseñar a ser respetuoso, sé respetuoso. Si vas a enseñar responsabilidad, sé responsable. Si vas a enseñar puntualidad, sé puntual. Pero no quieras enseñar algo que no eres al estudiante, porque no tienes credibilidad, la pierdes totalmente. Entonces, ¿qué hago? Enseña lo que eres, no lo que no eres. Siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser la educación? Desde mi punto de vista, la educación es la forma de evaluar en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Es una propuesta que quiero externar. Debe ser cualitativa. Que el estudiante tenga una carta, ¿sí? Una sola carta, un libro de todas las cualidades que él va descubriendo en su andar. Que el profesor lo llene, cada libro, que lo entregue al siguiente profesor y que lo entregue. Y al final en la secundaria, que ese pequeño registro el niño lo estudie, lo lea y vaya comprendiendo cuáles son sus virtudes, sus áreas, dónde se puede desarrollar. Y ya después, en un nivel medio superior, quizás sí, una educación cuantitativa, de evaluación cuantitativa, pero siendo cuantitativa no es garantía que seas bueno. Los números no son buenos. Las empresas no contratan números. Las empresas contratan cualidades en el ser de la persona, del profesionista. Hay casos, ustedes los han de conocer, de gente que sale con honores de una profesión y no llega a nada. También hay gente que llega mucho. Pero al menos las referencias que tengo de Un crimen llamado Educación, la película de Julian Clary, mucha gente que es exitosa en la vida estaba relegada en el sistema educativo de sus países. Y a veces se cuestionaban, ¿ellos son los malos o el sistema es el malo? Y se dieron cuenta con el tiempo que los sistemas son arcaicos, que los profesores son arcaicos, que la manera de enseñar, como aquí lo muestro, es una manera homologada, que quiere que todos sean soldaditos, y que si un día uno se sale, molesta, incomoda. Esa no es la manera de enseñar. Yo les preguntaría a los profesores para terminar, ¿para qué evalúas y para qué calificas? ¿Evalúas para que el estudiante mejore? ¿O evalúas para simplemente decirle al niño eres bueno o malo? Porque no hay buenos ni malos. Esos son temas y términos relativos. ¿Para qué evalúas en el aula? ¿Para retroalimentar y mejorar el desempeño del estudiante? ¿O nada más para cumplir un proceso administrativo burocrático que viene trabajándose desde hace aproximadamente 100 años? ¿Qué es lo que se busca en las escuelas? Más en estos tiempos hay delincuencia, crimen organizado, ahora balaceras dentro de las escuelas, suicidios, asesinatos, robo. ¿Qué es lo que nunca se ha dejado de enseñar y se debe de hacer por un lado? Sí, se debe hacer por un lado y empezar a buscar una educación que vaya de la mano con las necesidades que se ven en el país, no las copias de otros sistemas, una educación que sorprenda al estudiante,
He escuchado casos que sería bueno. ¿Por qué no enseñar a cruzar la calle? ¿Por qué no enseñar normas de urbanidad? ¿Por qué no enseñar normas de alimentación? ¿Por qué no enseñar valores? ¿Cuántos contadores, profesores, etcétera, directores de escuela hay que son profesionistas, tienen puro 10? Y les digo algo, roban. ¿Saben por qué? Porque la escuela que tuvieron y la educación que tuvieron no tuvieron algo muy importante, la enseñanza de los valores. Y así puedas tener puro 10 en todo, como contador, abogado, etcétera, y no eres una persona de bien para la sociedad. Entonces, ¿a qué le estamos dando más peso? ¿Al conocimiento duro? ¿Y estamos dejando de lado los valores? ¿O no entiendo qué es lo que se quiere formar en la educación mexicana? ¿O esto nadie de los padres de familia lo ha comprendido? Porque hay padres que van y pelean un 10 a las escuelas. ¿Y qué garantía tiene ese 10 en la vida del estudiante? Porque si es de poner 10, pues que todos se lleven el 10, pero ¿y eso qué? ¿Qué representa un 10 en la vida en sociedad? Fuera de una calificación. Yo creo que hay que reformar la educación. Y hay que renovar los contenidos. Quizás suena un poco demagógico el discurso, pero se trabajaría en otro video. Pero hay que tirar esa educación que traemos, de aprendizajes que no tienen sentido en la sociedad y no representan. Hay cosas que se enseñan en la primaria y en la secundaria que son especializadas en una profesión y el niño las puede ver en otra profesión y tienes tiempo para otras cosas. Me dice un padre de familia, nunca me aprendí esa frase, el aba, cava, conca, abajo, donde, quién sabe qué tanto. ¿Para qué sirve eso? ¿Eso qué sirve en la sociedad? ¿Qué valor aplica? ¿Qué tiene de aplicación? ¿Qué beneficia al estudiante? ¿En qué lo hace mejor persona? ¿Para qué sirve comprender ciertos aspectos de historia si no lo va a aplicar en la sociedad? Entonces creo que en esa medida va esto. ¿Qué están haciendo los profesores de las escuelas? Que no hilan algunos conocimientos y hay otros que se deben desaparecer. No hilan. El niño no comprende la fracción porque el profesor llega a enseñar un algoritmo que ni siquiera es un lenguaje que el estudiante comprenda, pero ese sería otro tema. El niño no le interesa el IVA y el porcentaje porque los profesores ponen cuestiones rebumbantes de fábricas y de empresas y no bajan al nivel del estudiante. Que el dulce tiene IVA, que su mamá cuando gasta dinero en comprarle algo o pide un préstamo porque el niño está de chiflado para comprar un celular, tiene IVA ese préstamo. No le pone cuestiones de su vida cotidiana. Y en ese momento, el aprendizaje de la escuela y el de la vida cotidiana están así. Y por ello, la educación que se vive dentro de las escuelas no tiene nada que ver con la vida en sociedad. Con ello se demuestra que hay muchas personas, no tengo el dato, pero sí he escuchado últimamente que no quieren estudiar porque dicen, ¿y qué me va a dar esta educación? ¿Qué garantía tengo? He leído un poco de Steve Jobs y de Mark Zuckerberg, dos personas que sin acabar su profesión revolucionaron la tecnología, la vida tecnológica. Uno en el Facebook y otro con la Mac, con todos los productos. Y ninguno de los dos acabó su profesión. Entonces, ¿para qué estamos educando? ¿Para hacer como las botellitas, todos iguales? Y nada más uno que otro se nos sale del sistema. ¿O cuál es el fin de la educación que no hemos comprendido en México? Sobre todo aquí, que para todo hay corrupción. ¿Y por qué no se enseña eso mejor en las escuelas? Formar personas de bien, en vez de tener personas con puro 10. Que de nada sirve esa cuestión. Saludos y hasta la próxima. Cuídense.